Bueno, pues comenzamos con la segunda edición de los podcasts de AGR y nada, hoy me hace especial ilusión porque tengo un amigo aquí conmigo que se llama Manuel Ribes y nada, llevamos tiempo la verdad intentando cuadrar este podcast y al final se ha dado hoy, así que bienvenido Manuel y nada, vamos, preséntate un poquillo, que la gente te conozca, sepa quién eres y vamos a darle a la charla. Un placer, la verdad que sí, que llevamos tiempo ahí arrastrando el quedar, el vernos, el juntarnos y el hablar un poco aquí con un podcast, hablando de nuevas tendencias, de la actualidad que hay ahora mismo en el deporte, de qué caminos estamos siguiendo cada uno. Y sí, tenía muchas ganas de venir a hablar contigo, te lo tengo que reconocer. Así que nada, bueno, me presento, pues a ver, soy Manuel Ribes, como bien has dicho, llevo 12 años como entrenador personal presencial a nivel, digamos, de bueno, un poquito todo tipo de personas que tienen incluso rehabilitaciones, recuperaciones, que quieren ganar masa muscular, que quieren, digamos, perder peso, tanto mujeres como hombres. Llevo 12 años en el mundo ese. Incluso vengo de estar también unos años, por lo menos 5 o 6 años, me pasé como entrenador nacional de natación en piscinas, por lo tanto también tengo ahí un pequeño bagaje de experiencia. Y nada, y actualmente pues hago otras cosillas. Aparte de eso, estoy con entrenamientos presenciales, pero también me he pasado al mundo online. Creo que he abierto ahí un capítulo de mi vida que llevaba muchos años queriendo abrir. Era un capítulo que siempre me he negado a abrir, siempre he querido posponer, siempre buscaba cualquier excusa para que no estuviese esa parte de mi negocio presente en el mundo online, pero ya ha llegado hace 5 meses un bebé precioso a mi vida que se llama Manuela y ya ha sido el detonante final que me ha dicho, oye, si quieres pasar tiempo de calidad con tu hija, estar un poco más de tiempo en casa, no pasar tantas horas en la calle, pues ya he tenido, digamos, que crear esa parte del entrenamiento online para estar un poquito más de tiempo con ella. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este programa online que has creado, de qué va, qué hacéis con los clientes, en fin, un poco sobre ese programa. Pues a ver, el programa realmente se centra en corredores, o ya bien que quieran iniciarse a correr de una manera correcta, o bien que tengan, digamos, una experiencia corriendo, pero que no puedan seguir corriendo porque les duela algún tipo de articulación. En este caso yo me enfoco mucho en la rodilla, porque al final al 90-95% de corredores, y que levante la mano si a alguien alguna vez no le ha pasado, suelen tener dolor en las rodillas o alguna molestia al correr, porque la rodilla, digamos, es la articulación que más representa una mala técnica de carrera. El tobillo, digamos, está muy cercano, digamos, a la parte del impacto, pero la rodilla, que está un poco más alta, es ahí donde si estás haciendo algo mal en la base, se representa arriba un dolor. Y bueno, pues el programa online consiste en, bueno, unas fases de entrenamiento en las cuales valoramos tu caso, vemos la situación actual, cómo se encuentra, si hay que hacer una compensación de la articulación de la rodilla, tobillo, cadera, la que fuese, si hay que hacer algo de flexibilidad porque existe también algún acortamiento, pues la cadena posterior que suele pasar, que es la parte de los isquios y los gemelos. Suelo también trabajar a nivel de técnica de carrera, analizando la biomecánica del corredor para, digamos, que esa técnica sea perfecta, ya que muchos corredores, por, digamos, una tendencia que se lleva desde hace muchos años a llevar zapatillas con amortiguación elevada en el talón, lo que tienden es a impactar primero con el talón, y el talón no está hecho para absorber ningún impacto. De hecho, siempre lo digo, si la gente corriera sin deportiva, nadie tocaría con el talón en el suelo. Por lo tanto, aunque tú te pongas una almohadilla en el talón, no debes de tocar con el talón en el suelo, porque cuando lo haces estás generando un impacto muy grave a nivel articular, tanto en el tobillo como en la rodilla como en la cadera, que al final las articulaciones, y esto todo el mundo creo que lo puede saber y si no lo saben que lo sepan ahora, las articulaciones es un tejido no regenerativo. Es decir, cuando tú dañas las articulaciones es difícil que esa articulación se recupere, incluso puede llegar el punto que ya sea irreversible el dolor. Sin embargo, a nivel muscular sí que es un tejido regenerativo. Entonces, cuando nosotros corremos de manera adecuada, con una técnica de carrera buena, que es con la parte anterior del pie y no la parte de atrás, que es el talón, el pie está hecho para absorber el impacto. Cuando tú estás corriendo y absorbes el impacto, el trabajo que tú generas es a nivel muscular. Por lo tanto, los músculos,
justo al contrario de las articulaciones, sí que es un tejido regenerativo. Tú puedes dañar el músculo, lo puedes inflamar, lo puedes romper o microfracturar, digamos, por las famosas agujetas, pero ese músculo a 2 o 3 días va a volver a su posición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando estamos corriendo bien es trabajar a nivel muscular. Y el programa consiste en eso, ¿no? Digamos, en la primera fase sería adaptar un poco al atleta a correr de manera adecuada, a si hay una descompensación, compensarla, si hay un acortamiento, cubrirlo, incluso si hay, digamos, alguna articulación como es la rodilla, que me la suelo encontrar en muchos casos, que no está bien sujeta, también sujetar bien esa articulación, esa cápsula articular de la rodilla. Y a raíz de eso, proponernos o marcar objetivos en los cuales lo que hacemos es generar un plan de entrenamiento basado en correr inicialmente entre 5 y 7 kilómetros, luego pasamos a 10 o 15 kilómetros y luego ya aumentamos en medias maratones o maratones. Muy bien. Pero tiene que ser alguien que quiera entrar a tu programa, ¿debe ser por lesión o sea, porque le duele la rodilla, o puede entrar alguien, no sé, para mejorar su carrera o para, por ejemplo, prepararse una maratón, o está específicamente preparado para lesiones? No, de hecho, a ver, yo lo que cojo son atletas que llevan tiempo corriendo y se han lesionado la rodilla. Lo que hago es rehabilitar esa rodilla y volver otra vez a ponerlos en puesta a punto, ¿no? Digamos, en marcha. Pero también entra muchísima gente al programa que digamos que son corredores amateur, son corredores que me dicen, mira Manu, no tengo un plan de entrenamiento, no sé cómo correr, no sé si estoy corriendo bien, no sé incluso por qué me molesta un poquito la rodilla en ciertos momentos cuando estoy corriendo. Entonces en ese momento también entran al programa. Tengo corredores de ambos sentidos. Lo que hago en función de qué corredor eres es trazar un plan diferente. Obviamente a una persona que está iniciando lo que hago es proponerle un entrenamiento de 3 meses para solamente correr entre 5 y 7 kilómetros. Y tú me dices, joder, Manuel, si 5 o 7 kilómetros es muy poca cantidad de kilómetros, y eso cualquier persona medianamente en forma se lo puede hacer hoy mismo. Ya, el problema viene cuando corremos 5 o 7 kilómetros de calidad. Cuando nosotros corremos bien, generamos, como te he dicho antes, un trabajo muscular muy fuerte, muy potente, que en las mujeres, en las piernas, normalmente ese trabajo muscular con una buena técnica de carrera, trabajando a nivel muscular, que tienes un trabajo en gemelos y sóleo, cuádriceps, isquios y glúteo. En las mujeres se genera un trabajo en cuanto al tren inferior muy bonito, que las piernas se vuelven súper esbélticas. Existe una absorción de la retención de líquidos, de todas esas grasitas blandas que a lo mejor se puedan generar también en el tejido, que sabemos que las mujeres acumulan un poquito más de grasas en la cadera y los hombres más en la barriguita. Incluso muchas mujeres del programa me lo dicen, tío, estoy teniendo una recomposición a nivel estructural de cadera y de piernas brutal. ¿Me explico? Y en los hombres lo que pasa es justo el efecto contrario, ¿no? Como nosotros tenemos un poquito más de testosterona, lo que hacemos es aumentar la masa muscular. Y sobre todo, ¿en qué zona? En la de los gemelos, que es, digamos, el talón de Aquiles de cualquier tío que viene al gimnasio y entrena, ¿no? Tienen brazos súper grandes, pero gemelos muy pequeños. ¿Por qué? Simplemente porque no se sabe entrenar el gemelo. El gemelo no hay que entrenarlo como el bíceps. El gemelo es un músculo diferente al bíceps. Están los músculos tónicos, los músculos fásicos. Hay que diferenciarlos y hay que saber cómo entrenar cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que dentro del programa, cuando te pones a correr de manera de calidad y empiezas a trabajar a nivel muscular y no articular, los hombres desarrollan un tren inferior tremendo. El glúteo se potencia muchísimo, al igual que el de las mujeres. El gemelo gana hipertrofia porque empiezas a trabajarlo de manera adecuada y es el gemelo el mayor músculo que absorbe el impacto a la hora de correr. Y el cuádriceps y el isquio también se potencia una barbaridad. Muy bien. Manu, yo te he visto por las redes sociales que corres en sandalias. A mí me llama la atención, ¿no? Igual que creo que a la mayoría de gente que te ve corriendo en sandalias, porque no es algo que se vea todos los días, ¿no? ¿Puedes explicarnos por qué lo haces? ¿Por qué lo haces así? Sí. Antes de explicarlo, por qué corro en sandalias, voy a explicar el por qué la gente no debe correr en sandalias. Porque esto es digamos, una creencia que hay en cuanto a se meten a mi perfil, ven un poco el contenido que creo, me ven que he corrido todas las maratones, Ironman y todas las pruebas que hago, las hago en sandalias, y la gente tiende a querer correr en sandalias. Sí que es cierto también que toda la gente que se mete a mi perfil de Instagram, que bueno, lo voy a dejar aquí por si alguien lo quiere buscar, es manuelrives.barefoot. Barefoot en inglés significa descalzo. Todo el mundo que se mete a mi perfil son gente también que usan calzado minimalista, ¿no? Entonces quieren enseguida empezar a correr de manera minimalista. Quieren también usar un calzado minimalista y no hay nada minimalista que llevar el pie descalzo. Pero realmente
esto no debe de ser así. Me refiero, hay mucha gente que entra al programa y me dicen, yo es que quiero empezar a correr en sandalias. Digo, ¿tienes 8 años para dedicarte? Porque yo llevo una transición de 8 años para acabar corriendo en sandalias. Correr en sandalias no se hace de la noche a la mañana. Es, digamos, una transición muy lenta y tienes que preparar muy bien tus articulaciones y tus pies para que no te duela correr en sandalias. Porque el pie tiene que ser una estructura súper fuerte para someter en 42 kilómetros absorciones constantes durante 3, 4 o 5 horas de maratón. ¿Me explico? ¿Por qué corro en sandalias? Ahora te voy a contestar la pregunta. Pues mira, corro en sandalias porque decidí, más o menos sobre los 20 años, digamos que me lesioné de la rodilla. Me lesioné la rodilla porque empecé a correr. Y empecé a correr de una manera que no era adecuada. A mí nadie me enseñó a correr, igual que a nadie. En el colegio, cuando empezamos a correr o hacemos actividad física, nadie nos dice cómo tenemos que correr. Claro, sí. Y sobre todo no nos lo dicen por una sencilla razón. Primero, porque hay muy poca gente que domine sobre la técnica de carrera, la biomecánica de la carrera. Y segundo, porque la gente, de manera errónea, nuestros padres, se pensaban que cuanto más amortiguación tuviéramos en la planta del pie, más seguros íbamos a estar y por lo tanto menos daño nos íbamos a hacer al correr, ¿no? Habían ciertos mitos como es zapatillas bien altas, con bastante absorción, zapatillas con las cordoneras apretadas, porque el pie tiene que ir bien sujeto. No sé si esta frase os lo han dicho vuestros padres, pero vamos, mi madre era fan de eso, ¿no? Apriétate bien las zapatillas, que el pie vaya bien sujeto. E incluso, no sé si a ti te ha pasado, que cuando éramos pequeños que nos íbamos a comprar obviamente las zapatillas con nuestros padres, de meter el pie en la zapatilla, que tu madre cogiera el índice y metiera ahí el huequecico entre el talón y lo que quedaba de zapatilla, y si podía meter el dedo fácil, ahí en ese momento la zapatilla no era para ti. Tenías una talla muy superior a la que tenías que llevar. El pie tenía que ir bien sujeto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto hace que cuando empezamos a correr de pequeños, empecemos a correr con una mala técnica de carrera. Y empezamos a impactar de talón. Como he dicho antes, el talón no debe de absorber ningún impacto porque en el talón hay un hueso súper duro que se llama calcáneo. Es decir, si yo le doy golpes a ese hueso, lo que estoy haciendo es reventarme primero el tobillo y luego ese hueso va a recibir un impacto que se va a llevar en vibraciones hacia arriba y va a llegar también a mi rodilla. ¿Qué pasa? Que los niños, cuando son pequeños, empiezan a correr de talón porque el uso de zapatillas que tienen son erróneas, son malas zapatillas para correr y nadie les dice que hay que correr de punta. Entonces, cuando tú empiezas a correr de pequeño, que por cierto, hago un paréntesis, ya te cuento una anécdota, el otro día estuve en la pista de atletismo de Almoradí, que estaba ahí grabándome un reel de estos para Instagram, y justo pues, nos tuvimos que apartar porque empezaba una clase de niños, 20 o 30 niños, Alberto. 20 o 30 niños, que cuando obviamente yo soy un maniático en eso, o sea, me encanta ver a la gente cómo corre, es que a veces me siento en un banco, allí en el parque donde están las pistas de atletismo, y empieza la gente a correr y me quedo observándolos, porque soy realmente, me he convertido en un maniático. De hecho, la vocación que tengo se ha convertido un poco ya en obsesión. Me quedo analizando las técnicas de cada uno y empiezo. A este le quedan 3 meses para lesionarse. Sí, de verdad, que soy así, Alberto, te lo prometo. A este con el peso que lleva y la morfología que tiene y el impacto que genera, la zapatilla que me lleva, a lo mejor por el peso se libra, pero en 2 años acaba lesionándose. Y empiezo así, tío, a maquinar con mi mente. Pues bueno, me pasó eso en la pista de atletismo. Veo a una manada de críos llegar hacia la línea de salida de la pista de atletismo de Almoradí y me pongo a analizar las zapatillas. Claro, ni una zapatilla, ya no te digo minimalista, te digo respetuosa. ¿Qué es una zapatilla respetuosa? Una zapatilla abierta por delante, que el pie pueda tener libertad de movimiento, porque el pie tiende a abrirse delante. Cuando tú saltas a la comba, el pie cada vez que llega al suelo abre para absorber. Sí. Y cuando subes, cierra. Pues si tú la zapatilla lo que hace es bloquearte la parte de adelante del pie, lo que estás haciendo es destrozar en primer lugar tus pies. Todos los músculos, ligamentos, tendones que tienes aquí, los huesos que tienes aquí, es como si los metieras a una bolsa y empiezas a darle golpe. Porque eso no tiene una estructura. Lo estás formando desde fuera, con la zapatilla, con tus cordoneras apretadas, pero no lo estás formando desde dentro. Al final el pie, y perdona que me enrolle porque es que me gusta mucho hablar, pasa un poco como a la mano, ¿no? Cuando tú empiezas a entrenar en el gimnasio, tu mano está súper fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mano está trabajada desde dentro y empiezas a crear un callo para generar, digamos, que no te duela a la hora de la fricción, y empiezas a trabajar los músculos, ligamentos y tendones desde dentro y los huesos se forman. Y entonces tu mano, tú la ves y está fuerte, está musculosa, está bien formada. Pues pasa lo mismo en el pie.
Si tu pie no trabaja descalzo, tu pie no se está formando desde dentro. Si tú lo pones una zapatilla y lo cierras con cordoneras, tu pie lo que estás haciendo es reventándolo. Bueno, pues sigo con la historia. Llego a la pista de atletismo y me veo a una manada de 20 o 30 niños, que por cierto tengo un vídeo que es que además le pedí permiso al profesor y puse a todos los niños en la línea de meta y me puse a grabar todas las zapatillas. Ninguna zapatilla respetuosa, ninguna zapatilla que tuviera absorción por delante y que el niño tuviera el pie libre por delante. Pero es que no es suficiente con eso. La zapatilla, casi todas ellas, pues te puedo calcular que entre las 30 zapatillas que vi, había una media de 8 milímetros de elevación entre el talón y la punta del pie. ¿Qué quiere decir? Que la zapatilla está inclinada. Cuando tú metes el pie, tu pie se queda descendiente, se queda como en un ángulo descendiente, ¿vale? ¿Qué generamos así también? Un acortamiento. Acortamiento del tríceps sural, que es el gemelo, los gastrocnemios, gemelos isóleo, y acortamiento también de los isquiotibiales. Primero, el cuerpo anatómicamente está hecho para pisar en plano. Cuando tú lo elevas, ahí existe ya también una descompensación. Sí. Todo eso producido con años y trabajos mal hechos, y carreras también con mala técnica de carrera, al final, ¿qué acaba produciendo? Que cuando somos mayores tendemos a correr mal y por lo tanto nos lesionamos. Y bueno, pues al final acabé corriendo en sandalias, Alberto, y vuelvo al tema inicial, que me enrollo mucho, porque decidí, con 19 años que empezó a dolerme la rodilla y de hecho me operaron, decidí que el pie no está hecho para correr con zapatillas. Y entonces empecé a generar una transición de muchos años para llegar a día de hoy a correr con sandalias. Yo me tiré muchísimo tiempo transitando con diferentes drops, iba bajando obviamente el drop porque yo empezaba a correr con unas Asics e incluso unas Reebok que habían en ese momento. Perdona que te corte, el drop, para gente que no lo entienda, porque quizás todas las personas que vean esto, algunas no entiendan el drop de la zapatilla. Si puedes explicarlo así brevemente. Claro. El drop es la altura que hay entre el talón y la punta. Es decir, si tu zapatilla tiene un drop 8, quiere decir que hay 8 milímetros de altura entre el talón y la punta. El drop no es la separación que nosotros tenemos del suelo. De hecho, ahora mismo la mayoría de zapatillas que hay para correr tienen una elevación de 2 o 3 centímetros con el suelo. Pero eso no es el drop, eso es la altura de la suela. De hecho, hay zapatillas drop 0 que tu pie lo tienes elevado del suelo a lo mejor 2 o 3 centímetros. Sí, pero ¿vale? Digamos que están a nivel, ¿no? Correcto, totalmente a nivel. La parte de delante del pie, donde están los dedos, y la parte del talón está totalmente neutra. Si el drop es 8 o 12 o 10, el talón se eleva 8 o 10 o 12 milímetros con respecto a la punta, ¿vale? Dicho esto, me lesioné, me operaron de la rodilla y fue una operación fatal, tío. Estuve 5 días de posoperatorio con la rodilla inflamándose, tenía que ir al médico, me tenían que sacar el líquido que se acumulaba, a los 5 días me volvieron a operar. Claro, yo no entendía cómo con 19 o 20 años me tenían que operar de la rodilla para una actividad tan simple, Alberto, como es correr. Vale que yo soy un tío grande, morfológicamente, anatómicamente, yo soy un tío grande, ¿no? Yo siempre he pesado, digamos, más kilos que una persona delgada, porque tengo una compresión grande. Pero eso no quita, Alberto, para que yo me tenga que lesionar con 19 o 20 años de la rodilla, cuando supuestamente hay la famosa frase, ¿no?, de que las articulaciones ahí están frescas. Pues sí, me acabaron operando. Me acabaron operando por una mala técnica de carrera, porque yo impactaba de talón. Y eso al final lo que conllevó fue a que me hice un experto en la materia, empecé a estudiar todo lo que había en ese momento, que te puedo decir que hace 12 años no era nada, porque hace 12 años nadie hablaba del minimalismo, nadie hablaba del barefoot, nadie iba descalzo. De hecho, no existían casi apenas zapatillas minimalistas. Yo me las tuve que apañar para poder buscar zapatillas minimalistas para correr. E incluso una vez se me ocurrió una locura, que es coger una de las zapatillas que tenía para correr. No hace falta que te diga la marca. Y me puse a cortarle el talón para conseguir ese drop 0. ¿Sabes por qué? Porque cuando empecé a investigar y como te digo, empecé a formarme sobre ello, cuando yo tendía a meter la punta del pie, que es lo que está hecho para absorber el impacto, no conseguía meterla. No conseguía pisar primero con la punta. ¿Por qué? Porque como el talón lo tenía más elevado, cuando yo tenía que meter la punta, el talón llegaba antes. Y eso era el problema. Por lo tanto, tuve que cortar las zapatillas y salí con esas zapatillas. El problema es que cuando ya le quitas la suela abajo, que es como un material de goma mucho más resistente, más como tipo neumático de un coche, enseguida se desgasta. Enseguida ya se desgasta. Entonces las pude usar muy poquito tiempo, pero la sensación fue brutal. De hecho, a raíz de eso empezaron a salir todo el tema del minimalismo, de las zapatillas minimalistas, de las zapatillas barefoot y demás.
y ya empezaban no las grandes marcas, sino ciertas marcas a apostar por ellas. Y entonces yo empecé a correr carreras de montaña y empecé a correr por asfalto con zapatillas drop cero. Y con zapatillas incluso, yo me he hecho carreras por montaña de 20, 30, 40 kilómetros, y esto vuelvo a repetir, no se lo recomiendo a nadie, a no ser que haya una transición en el camino bien hecha, con zapatillas que eran 1 milímetro de grosor. Yo me iba por las montañas con piedras que pinchaban, con piedras que estaban sueltas, con terreno inestable, con zapatillas totalmente finitas que me permitían un contacto con el suelo tremendo, y a día de hoy lo sigo haciendo. Y la gente, la famosa pregunta que me hace cuando me ve con eso es: ¿no te haces daño al correr? Y para mí es al contrario, no me hago daño, al contrario, incluso me da un poco de placer poder andar por un terreno irregular cuando llevo el pie libre, porque mi pie lo que hace es adaptarse al terreno en función de las condiciones del terreno. No lo meto en una zapatilla de suela súper gorda, que cuando piso es la suela. Si, por ejemplo, voy a pisar una piedra que está en puntiagudo, es la suela la que se adapta, digamos, a esa piedra. En este caso se adapta a mi pie. Y cuando tú tienes una estructura del pie bien formada desde dentro, cuando tú pisas una piedra, aunque esté puntiaguda, da igual, a ti eso te genera como un pequeño masaje. Es como si yo cojo ahora mismo tu pie y empiezo a apretar con mis pulgares tu pie y empiezo a masajearte, ¿no? Como una sensación de placer. Pues es lo mismo que cuando vas con zapatillas muy lisas, andando, corriendo por la montaña y haciendo carreras. Es una sensación muy agradable. Ahora también, como digo, y lo vuelvo a repetir y no me canso de ello, tienes que trabajar mucho tu planta del pie, porque se debe de generar ese callo que tenemos en la mano cuando entrenamos, hay que generarlo también en el pie, que se llama hiperqueratinidad, es decir, generar una hiperqueratinidad. Digamos, para conseguir eso, ¿has tenido que pasar dolor antes? No. ¿Adaptándote? No, dolor nada, es simplemente una transición, es decir, de menos a más. En esa transición no has sentido nunca nada de dolor, ¿no? De hecho, mira, todas las personas que tengo ahora mismo dentro del programa, bueno, todas no, pero casi todas las personas han sentido han tenido, mejor dicho, ciertas ampollas al principio en las semanas iniciales del programa. Y ya los aviso que va a pasar. ¿Por qué? Porque empiezan primero a generar una fricción en una parte del pie donde no la tenían, digamos, trabajada. Porque empiezan a correr de punta y no de talón. Y segundo, porque la manera que tenemos de correr bien, al generar esa fricción con la parte de la suela del pie, digamos la piel, lo que está en la parte inferior del pie, lo que estamos haciendo es, al generar esa fricción, generar la hiperqueratinidad que te digo. Entonces, cuando tú vas corriendo con zapatillas minimalistas por la montaña, no te hace daño, al contrario, disfrútate de ello. ¿Y con tu programa de ahora, has evitado a que alguien se tenga que operar de la rodilla, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, mira, bueno, el caso más reciente, hace cuestión de 3 meses o por ahí, una persona que me contactó ya un poco al límite. Mira, Manuel, es que resulta que tengo que entrar al quirófano, vengo a hacer varias maratones, pero es que el médico me ha dicho que ya no puedo correr más. No puedo correr más. ¿Qué edad tienes? 52. ¿52 años? ¿Y no puedes correr más? No, me ha dicho el médico ya que no puedo correr más. Bueno, no voy a nombrar al médico, pero es que con ese médico algún día me gustaría tomarme un café, porque es que de él he evitado 5 operaciones de rodilla ya. Médico de estos famosos de rodilla y demás. Nada, le digo, oye, mira, fulanito, vente para acá, dame un mes de oportunidad. Como el quirófano lo tienes ahí, en cuanto quieras lo puedes hacer, porque además era una operación privada, le costaba, no sé si 6.000, 8.000 euros, me dijo. Oye, mira, vente para acá, yo te trato durante un mes, me das la oportunidad de trabajar contigo, te cambio toda la técnica de carrera, te miro cuál es la compensación que tienes, empiezo a fortalecer tu articulación de la rodilla, empiezo a trabajar a nivel de flexibilidad, que no elasticidad o elongamiento, que hay que diferenciar, y empiezo, digamos, a trabajar con él de una manera desde cero, ¿eh? De hecho, le dije, en un mes vas a acabar corriendo solamente 2 kilómetros o 3 como mucho. Me decía, tío, pero si vengo a hacer maratones, ¿cómo de 2 kilómetros o 3? Claro, cuando se puso a trabajar conmigo y hacía 2 o 3 kilómetros solamente al mes, me decía, tío, tengo una sensación de trabajo en las piernas que no he tenido, en 42 kilómetros como corría antes una maratón, no he tenido ahora corriendo contigo solo 2 o 3 kilómetros. Dice, ¿llevo los gemelos? A reventar. De hecho, mira, justo antes de sentarnos en esta mesa estaba cogiendo el móvil porque me ha mandado un feedback un cliente que me ha dicho, ostras, Manuel, porque está empezando, lleva, digamos, unas solo 7 o 8 semanas conmigo. Dice, llevo los gemelos a fuego. Es lo que te explicaba antes, los gemelos los tenemos que trabajar muchísimo. Pero no me preocupa cuando alguien me dice que tiene los gemelos dañados, porque los gemelos, pasado mañana, ya están en su sitio otra vez. El problema es cuando dañas a nivel articular. Ahí tienes un problema, amigo.
porque la articulación esa sí que realmente en 2 días no la vas a recuperar. Y segundo, como abuses mucho de ella, esto es una factura que pagas al final. El problema es que la gente no se da cuenta que por hacer las cosas mal, nuestro cuerpo, gracias a Dios, a nivel evolutivo, es súper inteligente. Y la gente no se da cuenta que por hacer las cosas mal, el precio a pagar no es rápido en la vida. Es decir, tú estás corriendo técnicamente mal y te puedes tirar corriendo mal 10 o 15 años. Pero da igual. De hecho, siempre digo que hay 2 tipos de corredores que corren mal, con mala técnica de carrera. Los que se han lesionado y los que se lesionarán. Y eso siempre pasa, Alberto. Me da igual que tardes 10, 15 o 20 años. Va a depender de todas las zapatillas que te quieras comprar de 500 euros. Va a depender de si eres un tío que pesa 50 kilos. Y va a depender de cómo impacten mal, ¿vale? Pero te vas a acabar lesionando. El problema es que, como te digo, el precio a pagar es después. Cuando llevas 10 o 15 años corriendo mal, de repente un día sales a correr y dices, ya no puedo, me duele mucho la rodilla, tengo que parar. De hecho, mira, 2 casos recientes muy cercanos a mí de tíos que han corrido, es que no te lo puedo ni explicar. No sé, es que no te puedo decir la burrada de kilómetros que han corrido de todas las pruebas que se han presentado. 2 tíos, uno a nivel de Ironman maratones, ¿vale? Y otro a nivel de carreras de montañas de estas de 100 kilómetros y carreras de estas de ultra. Trail. Sí, y de ultra también, ¿vale? De ultramaratones, en plan de burradas de kilómetros. Yo lo llevo viendo correr mal, Alberto, desde que me hice, como te digo, una persona muy enfocada a ver cómo corre la gente y cómo usa su técnica de carrera. Y con los 2, que tengo mucha confianza con ellos, hablé de que tarde o temprano se iban a lesionar de la rodilla. Y esto que te estoy contando es verdad, ¿eh? Y si quieres, ahora te nombro a las personas y las llamas y les preguntas. Les llevaba diciendo muchos años que así no se debe de correr. Y la contestación siempre era la misma. Así he corrido toda la vida y nunca me ha pasado nada. Vale. A día de hoy, ninguno de los 2 puede correr. Actualmente, ninguno de los 2 puede correr. Pero, como son unos cabezotas, no dan su brazo a torcer. Y siguen intentándolo. Y siguen sin poder correr. ¿Y sabes al final en qué va a acabar? En acudir a mí y decirme, mira, Manuel, que resulta que lo que me dijiste hace 8 o 10 años ha pasado. Y es que no puedo correr ahora mismo. No puedo correr porque mi rodilla no me deja. Y es que ya me lo han insinuado los 2. Lo que pasa es que no me han dicho, ya no puedo correr. Pero va a estar ya, en 1 mes, 2 meses, 3 meses. En la siguiente carrera que hagan ya no van a poder cruzar la meta. Porque llevan años abusando. Y cuando abusas, al final se paga. ¿Y a cuánta gente has cambiado a esta técnica de carrera minimalista? Pues a ver, cambio como tal, como corredor como tal, pues a más de 200 personas, perfectamente. Pero explicando esto que yo te estoy explicando, incluso profundizando más en cómo se debe de correr, a más de 1000 personas, perfectamente. Porque estuve, como te digo, muchos años en un centro en Orihuela, que era un gimnasio que tenía yo allí en Orihuela, y pasaron por mis manos muchísimos clientes, y en la parte de correr, la parte que siempre, digamos, era como un poco tipo CrossFit, ¿no? Un entrenamiento funcional que combinábamos en el trabajo de fuerza con el trabajo aeróbico. En la parte de correr, que salíamos a correr por ahí por el río, a todo el mundo siempre se lo decía, el talón no se toca en ningún momento. Y como eran vueltas de 400 o 800 metros, o 1200 metros, me refiero que eran vueltas cortas, siempre decía que tenían que correr de punta. Y explicaba los motivos, obviamente, pues, estábamos en el entrenamiento, no me ponía a explicarle durante media hora por qué hay que correr de punta. Pero a todo el mundo que realmente pasé a correr de punta, lo que averigüé con los años es que una vez que empiezas a correr bien, ya no puedes correr mal. De hecho, todo el mundo que empieza y cambia su técnica de carrera a una técnica natural y minimalista, que es lo que viene haciendo el ser humano 7 millones de años, 7 millones de años, ya nadie puede volver a tocar con el talón. ¿Sabes por qué? Porque a nivel sensorial, a nivel digamos, de sensaciones, es incómodo que vuelvas otra vez a impactar. Es como si yo te digo, Alberto, date con el codo aquí en la mesa. Tú coges con tu codo y te das un golpe en la mesa. Y te vas a dar uno. Incluso te puedo motivar, y me puedo aquí poner farruco contigo, y te digo que te das hasta 3. Pero el cuarto probablemente ya me digas, no, Manuel, que me estoy haciendo daño. Pues pasa lo mismo. Tú te puedes poner una zapatilla con amortiguación, que esa zapatilla con amortiguación, tú le puedes dar impactos a tu talón los que quieras. Y tú piensas que no te vas a lesionar. Pero cuando pasen los años, amigo, créeme que tú vas a acabar lesionándote. ¿Y sabes por qué? Por la misma razón de que si yo cojo un palo de madera y te doy fuerte en la pierna, yo te voy a hacer un moratón. Ahora, si yo cojo un palo de goma y te doy 1.000.000 de veces en la pierna, te voy a hacer el mismo moratón, que con el palo de madera.
Pues me da igual toda la absorción que tú le quieras poner a tu talón. Me da igual las zapatillas de 500 euros que te compres. Me da igual, de verdad, todo lo que quieras que tu talón o tu zapatilla absorba el impacto del talón. Como corras de talón, tengas una descompensación o tengas un acortamiento en alguna parte que no la tengas compensada y la articulación de la rodilla, digamos, tenga una descompensación, vas a acabar lesionándote y no vas a poder seguir corriendo por dolor de rodilla. Pues eso es lo que me trato, eso es lo que trato yo. Muy bien. Y a ti como corredor, porque te he visto que has hecho, que ahora te preguntaré también, ¿no? Carreras de larga distancia, para que nos cuentes un poco las experiencias vividas. ¿Qué te aporta a ti el correr? Pues bueno, correr la verdad que es una asignatura maravillosa. Me la puedo comparar un poco a la bici, ¿no? A ver, esto ya puedo salirme ahora del rol de entrenador y me puedo meter ahora en una charla más como amigo, ¿no, Alberto? Sí. Contigo, pero sí que es cierto que ahora mismo vivimos en una sociedad que lo queremos todo ya. De hecho, nos hemos convertido en la ley del mínimo esfuerzo como bandera. La llevamos, digamos, tatuada todos en la frente ahora mismo. Y todo lo que podamos acortar el tiempo de ejecución para conseguir algo es algo fundamental. De hecho, ahora mismo la mayoría de empresas invierten en intentar acortar tiempos que pasa de transición entre lo que tú quieres y cuando lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que en eso estamos generando, sobre todo, más que la gente mayor que tiene, digamos, otra experiencia vivida y vienen con otros años de madurez, en los niños, en los jóvenes actuales, estamos generando una ansiedad tremenda, que no nos estamos dando cuenta. Porque ahora yo cojo el móvil, Alberto, y en 2 botones ligo y quedo con una tía. En 2 botones compro y me llega mañana a casa. En 2 botones hablo con un amigo y le digo lo que quiero. Y en 2 clics que le doy a la pantalla puedo hacer maravillas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos tiempos de acortamiento que ahora mismo estamos generando en la sociedad, que lo queremos todo para allá, incluso lo tenemos todo para allá y te lo puedo demostrar, llega un momento que ya no tenemos paciencia de espera. Ya no tenemos, digamos, un tiempo que podamos saborear el tema de disfrutar del proceso lento. Y el correr, a tu pregunta de ¿qué me aporta a mí el correr? Pues mira, correr, cuando salgo a correr, te genera el control de la voluntad de conseguir mantener tu paciencia calmada. Porque cuando tú te pones a correr, tú dices que hoy vas a correr, por ejemplo, 5 kilómetros, ¿no? Y cuando llevas 500 metros, cuando llevas 1 kilómetro, ahora te he hecho una distancia muy baja, ¿vale? Son 5 kilómetros que se pueden hacer muy rápido, pero vamos a suponer que hoy tengo yo una tirada de 18 kilómetros. Una tirada de 18 kilómetros lleva tiempo. Te tienes que tirar 1 hora y pico para hacerla. Claro, cuando tú llevas 10, 15 minutos entrenando, tu cuerpo ya presenta, digamos, un estado agudo de fatiga en el cual tu cuerpo y tu mente empiezan a decir, ¿y si paramos? Para. Claro. ¿Y la fatiga que tengo? No sé si quiero seguir. ¿Y si...? Y empiezas a buscar excusas. Y empiezas a decir, ¿y si hoy lo dejo y mañana continúo? ¿Y si a lo mejor hoy no debería salir a correr y me encuentro mal y paro? Es que hoy he tenido un día de mierda, tío. No sé si debería seguir corriendo. Y entonces empiezas a buscar excusas. ¿Qué pasa? Que empiezas a controlar la ansiedad. La ansiedad que a día de hoy se representa en cada persona o en la mayoría de personas jóvenes, que es lo queremos todo para allá, nos desesperamos y lo tenemos todo ya. Pues en este caso lo que hacemos es, voy a hacer 18 kilómetros, tengo que poner mi mente en off, tengo que apagarla y decir, voy a hacer 18 kilómetros. Y me da igual que en el kilómetro 4 o 5 mi mente empiece a imaginar una excusa y a decir, que quiero parar ya. O, ¿y si hago esta calle y llego a mi casa y en vez de hacer 18 hago 10? Entonces, en ese momento existe un control de la voluntad, un control de la ansiedad, que a día de hoy está siendo uno de los mayores enemigos que tenemos en la población, tío. Luego también, pues bueno, es un deporte que es gratis, no tienes que pagar a nadie para realizarlo, a no ser que corras mal, tengas problemas en la rodilla, que entonces me tendrás que pagar a mí para que te enseñe a correr. Y luego también pasa con ello que lo puedes hacer a cualquier hora, lo puedes hacer como te dé la gana, puedes, digamos, no depender de nadie, ¿no? No dependes de un horario de gimnasio, excepto porque este es 24 horas, aquí puedes venir cuando tú quieras, incluso a las 3 de la mañana, y lo puedes hacer cuando tú quieras, puedes quedar con alguien, incluso, digamos, te motiva, o el ritmo ese de entrenamiento que pretendías llevar hoy para conseguir cierta marca, como vas con una persona al lado, pues que te propulsa un poco más a mejorar. Entonces es un deporte muy guay, un deporte muy bonito, y sobre todo que cuando corres, Alberto, en la bici no pasa, en el coche no pasa, en la vida diaria, cuando nos sentamos delante de la tele no pasa, pero cuando salimos a correr, tío, estamos viendo unos paisajes que son brutales. Incluso pasamos por sitios
que no habíamos pasado antes ni pensábamos que íbamos a pasar, porque tu mente también tiene que trajinar diferentes tipos de escenarios y vas creándote tú el camino, ¿no? De hecho, Cox, por ejemplo, yo me he recorrido todo Cox y yo hasta los 20 años, 18, 19 años que empecé a correr ya de manera más seria y tiradas más largas, yo Cox me conocía, pues, El centro. bueno, casa. conoces como el 15% del hábito que siempre Sí. haces, ¿no? La casa de tu amigo, la casa de tu otro amigo, la casa de tu abuela, la casa de tu otra abuela. Sí. O sea, conoces ese 15, 10%, 20% del pueblo. Pero cuando te pones a correr y empiezas a decir, "Uf, quiero cambiar de recorrido", ¿no? Y al día siguiente quieres volver a cambiar de recorrido cuando sales a correr porque te apetece ver cosas nuevas, te lo recorres todo, tío. Y ves que es brutal, porque conoces sitios que en el coche no vas a pasar nunca, andando difícilmente pasas, en la bici son calles que obviamente no vas a recorrer porque necesitas normalmente carreteras más largas y que puedas, digamos, marcar unos kilómetros por hora rápidos. Y es muy divertido, tío. La gente, ¿sabes qué pasa? Que la frase que se escucha sobre todo cuando se corre, Alberto, es: correr es aburrido. Y de hecho todo el mundo, creo, y podemos levantar la mano. Yo te digo que el 100% no, pero el 98% de las personas que yo entreno aquí en CrossFit, cuando toca correr, No muchas quieren. fallan, no Sí. vienen, y otras, pues, joder, hoy correr, otra vez correr, y siempre es como el típico ejercicio de que nadie quiere. Pero bueno. Es verdad, al final correr a todo el mundo y es que realmente, como digo, todos podemos levantar la mano. Si alguien no ha intentado alguna vez correr en su vida, todo el mundo hemos salido a correr alguna vez y lo hemos intentado. El problema es que cuando no tenemos un plan, cuando no sabemos cómo trazar nuestro programa de entrenamiento, ahí es cuando correr se vuelve aburrido, porque no te pones en manos de un experto que te diga exactamente lo que tienes que hacer. Sí. Correr es mucho más que ponerte unos cascos de música, unas deportivas, y salir a hacer 5 kilómetros. Correr tiene muchas fases. De hecho, dentro del programa de entrenamiento para corredores online, yo lo que hago es, como te he dicho antes, la primera fase del programa es colocar a la persona en su sitio, y cuando yo me aseguro al 100% que esa persona no va a tener ningún problema a la hora de correr, entonces empieza a trazar metas con él de correr. Metas de 10, 5, 10, 15, 20, 42 kilómetros. Pero sobre todo lo que hacemos, Alberto, es que lo hacemos de manera variada. Hacemos series, hacemos cambios de ritmo, hacemos intensidad, hacemos volumen, hacemos técnica dentro del volumen y de la intensidad. Hacemos una serie de entrenamientos cada vez diferentes que te motiva a salir a correr. Porque si siempre te mando a hacer 5 o 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros, 5 o Sí, 6 eso kilómetros, al final aburre. no, me aburro hasta yo. Sí, no, te aburre. Entiendo. Mm. Pues cuéntanos un poquillo, porque he visto que te vi, no sé si en las redes sociales o, bueno, creo que en tu casa también me enseñaste las medallas, ¿no? Que he visto que has corrido diferentes maratones en diferentes países. Bueno, cuéntanos un poquillo esas experiencias y qué te llevó a hacer todo eso, en fin. Bueno, pues justo ahora estoy intentando hablar con Juanma Castaño, porque hace poquito sacaron un post en la radio que hablaban sobre que había un tío que corría en sandalias maratones, ¿no? Y que se extrañaban de ellos. Y he estado buscando información, he intentado conseguir a ver si la información que yo tengo era verídica. Lo que pasa es que es difícil de corroborar. Pero creo que soy el primer tío que ha hecho las majors, que son las 6 maratones más importantes del mundo, en sandalias. Porque, bueno, cuando iba con las sandalias corriendo, sí que es cierto que son maratones que corren 40, 50, 60.000 personas, son las maratones más grandes del mundo. Pero nadie, muy poquita gente he visto yo correr en todas las pruebas que he hecho en sandalias. Sí que es cierto que el año pasado, en el Ironman de Niza, ahí me encontré un tío corriendo en sandalias, que le di enhorabuena. De hecho, estaba adelantándolo y él no se dio cuenta de que yo llevaba sandalias porque yo iba por detrás de él. Y le digo, nice shoes, en plan, buen calzado. Y me dice, oh, great. Y entonces cuando llevo ya 10 metros por delante de él, entonces me grita y me dice, cabrón, que tú también llevas sandalias. Porque me hizo mucha ilusión ver a alguien en sandalias. Y con buena técnica, mira, he hecho las 6 maratones más importantes del mundo, que son Boston, Nueva York, Chicago, Berlín, Tokio y... Nueva York. A ver, te empiezo por Estados Unidos, perdona. Nueva York, Chicago y Boston. Brasil. Luego Berlín, Londres, Brasil, ¿puede Europa, ser? no. Y Brasil la hice el año pasado, Río de Janeiro, pero esa no está dentro de las majors. Y Tokio, esas son las 6. Brasil, por ejemplo, la hice el año pasado, pero eso no cuenta como majors. Y ahora han incorporado una 7ª maratón en las majors, que es Singapur.
Pero Pero tienes que ¿Singapur hacerla, o ¿no? Sydney? Uy, espérate. Ya no sé si es Singapur o Sydney. No lo sé. Pero sé que han incorporado hace poquito una séptima maratón. Y bueno, no la tienes que hacer porque yo tengo ya las Six Medals esas, que son, digamos, como una medalla muy grande que te marca Vale. las 6 maratones esas. La haré, pero ya la haré por gusto. Por Pero gusto. ya digamos que las majors ya las tengo completadas. Me da igual que quieran incorporar 3 más, pero yo ya las hice en su momento. Y bueno, además hice el Ironman de Lanzarote, lo he hecho un par de veces, hice el Ironman de Niza, he hecho medios Ironman, he hecho un montón de medias maratones, he hecho carreras de todo tipo. Pues muy bien, tío, Manu. No sé, yo creo que hemos hecho una buena charlilla. Hemos charlado bien, sí. Nada, para mí es un placer escucharte. La verdad que es interesante esto de correr, ¿no? Todo lo que al final lleva muchas cosas más de lo que nos pensamos. Ujú. Y bueno, pues gracias por venir. Un placer. Seguro que volveremos a sentarnos otro ratico aquí Seguro. a hablar de más cosas, porque aquí aún queda. Y nada, tío. Muchas gracias. Deseando estoy la próxima. Aquí nos vemos. Venga, un Un placer. abrazo.